primer plano, junto a los diputados Darío Vanegas y Germán Leisler, analizando sobre la situación política del país. Se rumora, y es la exigencia de ciertos grupos de la sociedad, una asamblea constituyente a la cual pues se dibuja como una solución a muchos problemas, a un cambio radical que se ha tenido, a malas experiencias que tenemos, corrupción en los políticos incapacitados o incapaces de dar soluciones. Y vemos, por ejemplo, que nuestra Constitución es tan amplia que para ser presidente de la República solo se requiere ser hondureño por nacimiento, ser mayor de 30 años, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser del Estado seglar. Es decir, que para ser presidente no se requiere ni tan siquiera que sepa leer ni escribir. Es así de amplia la Constitución de nuestro país. Y me pregunto yo, ¿podrá convertirse esta amplitud de democracia en el resultado que hemos tenido de problemas con políticos no capaces? Ser un presidente sabemos que se requiere de una persona que tenga conocimientos al menos profesionales y que sepa de todo, sepa escuchar, sepa saber asesorarse, que tenga posiciones claras, un plan dibujado en su mente para tomar soluciones. En muchos países, cuando vemos currículos de los presidentes, pues personas que escriben libros, dan charlas, tienen un currículum intachable, y es lo que esperamos que las futuras generaciones de políticos en nuestro país y vemos, pues, cuando vemos, por ejemplo, sesiones en el Congreso, uno pues percibe la diferencia entre los diputados, que ciertamente son profesionales y capaces en sus intervenciones, y otros diputados que quieren quedarse relegados y no discutir los temas, sino simplemente seguir lo que se ha acordado quizá detrás de cámaras en unas famosas reuniones partidarias. Me gustaría pues conocer la opinión del diputado Darío Vanegas sobre la Asamblea Constituyente. ¿Por qué es para muchos la solución? ¿Es realmente necesaria una Asamblea Constituyente en nuestro país para tener cambios reales? Oiga usted, yo creo que este análisis debemos desintoxicarlo. Yo creo que este análisis está muy contaminado de ideologización. Yo creo que hay que ir más allá de ver las cosas con ese maniqueísmo con el que las hemos visto en los últimos tiempos, de llamar a todo blanco o a todo negro. Miren, la vida política, en la vida de un país como nuestras matizaciones, y es necesario conocer todos esos espacios grises y las opiniones de todos, evidentemente. Una vez que hayamos roto esos extremismos y esa manera de ver las cosas de una forma tan fatalista, de rotularnos unos y otros, de vernos como golpistas o como no golpistas, o como resistencia o no resistencia, etcétera, creo que podemos tener mayor lucidez para enfocar estos temas, porque de fondo hay un país empobrecido, hay un país con muy poco crecimiento económico, a veces nulo crecimiento económico, a veces retroceso económico. Tenemos un país rehén del miedo, tenemos un país en donde se cuentan por 18 a 19 muertes violentas cada día. Tenemos un país que no llega a los 200 días de clase, tenemos un país con tantos déficits, que es en donde debemos poner nuestra mirada. Y además, darnos cuenta que no solamente una nueva constitución es necesaria para acometer esos grandes desafíos que tenemos para enfrente. Y si no, digamos, como ha dicho usted, 2 veces le he escuchado decir la palabra dibujar. Ciertamente, si esto estuviera en manos de dibujantes, seguramente el país sería mejor. Pero dibujemos un poco un plano hipotético. Pensemos qué podría ocurrir si tenemos una nueva constitución, o si hacemos 7 millones de constituciones, o si hacemos 365 constituciones, una para cada día del año. Imaginemos cuál sería el escenario. O una para cada ciudadano. Una para cada ciudadano, que se lleve cada uno su constitución en su bolsillo. Imaginemos qué podría ocurrir si hacemos música al gusto de todos. Si no cambiamos nuestro corazón, no cambiamos nuestra actitud de respeto a la ley, si ni siquiera la ley de tránsito somos capaces de respetar de manera irrestricta, si ni siquiera la ley de convivencia ciudadana, si ni siquiera la nueva ley antitabaco somos capaces de cumplir. El primero, no solo una anotación curiosa, el primero que respeta las señales de tránsito son los funcionarios, como el presidente. Está el semáforo en rojo y ellos
se pasan. Sí, y los ministros y todo lo demás. Entonces, si ni siquiera somos capaces de eso, porque no tenemos esa actitud frente a la ley, ¿se imagina usted una nueva constitución en manos de la misma clase política que tenemos? En manos de los mismos corruptos y los mismos corruptores que tenemos, en manos de una sociedad que también es indolente. Nuestra ciudadanía no está educada cívicamente porque la clase política le ha interesado, porque le funciona el esquema. Le funciona el esquema al político tradicional, al cacique, y entonces ¿para qué cambiarlo? Entonces yo creo que hay que ir muchísimo más allá. Yo estoy de acuerdo en que hay que revisar todo el estamento jurídico del país y hay que reconstruir el Estado hondureño. Hay muchos ajustes que hay que hacer reformas. Hay que empezar a hacer reformas en casa, en el Congreso de la República. El Congreso hay que reformarlo internamente. Ese reglamento interno del Congreso hay que transformarlo. Ahí hay una concentración de poder en la figura del presidente del Congreso absoluta, que le convierte casi en un reycito en este país, casi en un rey. Hay que horizontalizar el poder en el Congreso, hay que democratizar ese órgano del Estado y no convertir al presidente del Congreso en un prohombre por encima de la representatividad que hay sobre las espaldas de los otros representantes del pueblo. Caemos con demasiada facilidad en un gran problema, personalizamos las cosas, les ponemos nombre y apellido. Si alguien habla de la reforma interna del Congreso, está pensando que es que tiene animadversión con el joven presidente que ahora está dirigiendo la directiva. Si le ponemos nombre a una nueva constitución, estamos pensando fácilmente en Manuel Zelaya o en el otro señor. Yo creo que hay que ver un poco más ampliamente, sí, despersonalizar el análisis, abrir un poco más nuestro horizonte para darnos cuenta que los nombres son circunstancia. Hay que defender las instituciones, hay que depurar las instituciones, hay que fortalecer las instituciones que al fin y al cabo son las permanentes. Bueno, compartimos su opinión. Lo que necesita nuestro país es el respeto a las leyes. Se argumenta que hay que eliminar esta constitución porque ha sido violada incansables veces y se pretende pues hacer una nueva. Reformémosla cuando como sociedad seamos capaces de superarla. Y de respetar. Cuando digamos, miren, nosotros estamos ya por un nivel por encima de lo que ahí redactaron estos señores que se reunieron en el 81. Hace apenas 20... En 1981. Además, si por reformas o por nuevas constituciones estuviera el camino del desarrollo, la transformación, el mejoramiento de las condiciones económicas sociales de la población, Estados Unidos estaría debajo de nosotros en desarrollo económico, político y social, porque Estados Unidos tiene solo una constitución y nosotros llevamos más de sí. ¿Cuántas? No, ni recuerdo. Más de 12 constituciones en la historia de este país. Más de 12 constituciones y más de 2000 reformas. Sí. Entonces, si el problema fuese ese y la solución fuese esa, le repito, el país más desarrollado del mundo, entre los países más desarrollados del mundo estaríamos nosotros con 12 reformas. Y precisamente, disculpa, solo quiero hacer una consulta. Es algo, bueno, jurídico. Vemos de que se habla, necesitamos una constituyente, necesitamos cambios, etcétera, etcétera, pero no se dice exactamente ¿qué? Hay que reformar este artículo y quiero que diga sí, este que diga así. No se dice, solo se dice en el aire, de manera que cada persona, trabajador cree que, bueno, entonces a mí me va a ayudar con el salario, al enfermero o la persona que atiende en salud me va a ayudar en tal cosa. Se deja la imaginación de la gente esta constituyente. Esta constitución se puede reformar casi en su totalidad. Lo único que no se puede reformar está en el 374, que es el artículo anterior sobre el procedimiento de las reformas y el territorio nacional. Creo que las personas estamos de acuerdo con el territorio nacional. El periodo presidencial, la prohibición para nuevamente ser presidente de la República y quienes no pueden ser presidentes. Entonces, cuando alguien habla de constituyente, si no dicen para qué es, entonces uno deduce lógicamente que es para cambiar algo que no se puede cambiar con la constitución vigente. Entonces estamos hablando que es del periodo presidencial o de la reelección o del territorio nacional.
Entonces se deduce que las personas que lo piden es para cambiar esto. Si seguimos los ejemplos de Latinoamérica, de las constituciones que se han cambiado por medio constituyente, Perú, en la era contemporánea, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, Colombia, en Ecuador, en Colombia, todos tienen un común denominador, que se eliminan las prohibiciones para la reelección, Sí. y que el presidente que promovió la constituyente inmediatamente es reelegido. Entonces, es por ello que las personas que hablan de constituyente vemos y que analizan pues las cuestiones más de fondo, ven de que internamente, si se habla de la constituyente, hay una lucha de quién va a ser el presidente de la constituyente. Es ahí donde hay bastante interés de Manuel Zelaya, al parecer también el mismo Porfirio Lobo Sosa. Entonces, esto es lo que hay jurídicamente, eso es lo único que no se puede cambiar. Realmente ¿valdría la pena una constituyente solo para una reelección o alargar el periodo presidencial? ¿Eso nos podría sacar el desarrollo? Mire, hay dos cosas que tenemos que dejar claras aquí sobre la mesa. Uno es cuál es el propósito, como usted menciona. Y el propósito es eminentemente de intereses de grupos de poder político. Toda esta discusión no es cierto que tiende a buscar la felicidad del pueblo. Aquí lo que es una lucha de poder de dos visiones políticas. Usted mencionaba una cosa muy importante, el territorio. Fíjese que el territorio no es una norma pétrea sin estructura reglamentaria adecuada para actualización. Dígame, un país como Honduras, que no tiene definidas sus fronteras, que está definiendo su territorio, que acaba de tener sentencias internacionales para definir su territorio en lo que recuperamos de Nicaragua, en lo que recuperamos en los bolsones del Salvador, el mar continental en con el mar Colombia. continental con Colombia, y usted no puede incorporar eso a la ley hondureña porque hay una norma pétrea que no le dice cómo se lo haga. Disminuir el territorio por cualquier razón de una acción violenta, una conquista de otro estado, es diferente. Pero dígame usted, si una sentencia internacional de La Haya nos quitó unos bolsones y nos dio otros, eso hay que incorporarlo a la Constitución, eso es inevitable. No podemos, mire, no hay conceptualizaciones absolutas. Yo le digo que este problema político, pero quería mencionar lo que usted mencionó, porque ese es un tema, no, que el territorio no hay que tocar. Los salvadoreños tenían esa norma, no sé si ya la reformaron, pero si se incorporan las sentencias, por ejemplo, se incorporan sí, Bueno, al derecho es una interno. palabra Ahí. siempre que podemos agregarle, agreguémosle. Sí, pero va a ver quién le, exacto, pero quién le va a venir a usted a decir que porque se dictó una sentencia internacional, que es cierto que estamos dentro de ese marco, pero alguien le va a decir, sí, pero mire, pues la Constitución dice que eso es pétreo, no lo puede tocar. Entonces incorpora la sentencia y llega a una gran mentira, a decir sí, pero no. Entonces, no podemos, tenemos que manejar mecanismos adecuados dentro de lo que es la petrificación de las constituciones. Mire, las petrificaciones de las constituciones están enmarcadas en situaciones históricas de constitución de los estados bajo un pensamiento político ideológico. Voy a ponerle dos ejemplos rápidamente, tal vez yo creo que Darío los ha de conocer. En Europa hay dos constituciones que tienen prohibiciones pétreas, la italiana y la alemana. En Italia y en Alemania, por razones históricas, es prohibido rotundamente la constitución de partidos nacionalsocialistas, nazis. ¿Por qué? Si usted me pregunta, no necesito ni contestar. Por supuesto. El dolor que sufrieron esos dos Por supuesto. pueblos, la sangre que derramaron, la destrucción que recibieron,